Ya vimos cómo se gestó la épica producción de esta gigantesca saga. Vimos cómo arrancaron las dos primeras películas y con qué estilo. Ahora entramos en la segunda parte, la más vertiginosa y cambiante, la que posee el mayor abanico de estilos, tanto en lo narrativo como en lo estético. Hoy vamos a analizar los cambios de estilo entre Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Harry Potter y el Cáliz de Fuego y Harry Potter y la Orden del Fénix. En este video no voy a hablar de la preproducción ni del contexto en el que se hicieron estas películas, como hice en el video anterior, sino que iremos directamente al análisis película por película. Bienvenidos al Coleccionista de Quejas y bienvenidos a la segunda parte de Harry Potter y los cambios de estilo. Tercera película, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Esta fue la película que lo cambió todo. Cambió el tono de la saga radicalmente. Y lo primero que nos va a salir decir a todos es que es más oscura. Pero no es solo eso. Claramente los chicos están creciendo y les suceden cosas más trágicas. Pero eso es quedarse solo con el argumento, con la anécdota. La razón por la que esta película quedó grabada a fuego en la saga es porque es la más creativa. La narración clásica de las anteriores desaparece desde la primera escena, en la que la cámara se infiltra por la ventana de Harry mientras este hace magia con su varita debajo de las sábanas, a escondidas de sus tíos, hasta que de repente brota un halo de luz blanca. La película tiene una amplia gama de recursos narrativos que no se habían visto antes, como el uso de planos más largos y en particular el del plano secuencia, es decir, escenas donde la cámara ejecuta secuencias largas sin hacer cortes, como pueden ser este ejemplo en la escena del Bogart o la charla entre el señor Weasley y Harry. La iluminación de la película está llena de tonos azules, verdes y grises, con un aspecto muy medieval, lejos del castillo de cuentos de Luz Escalias al que estábamos acostumbrados. Ahora, más que un colegio, Hogwarts parece un museo de antigüedades un poco tenebroso. Y hay recursos narrativos con luz que tampoco se habían usado hasta ahora en la saga, como esta violenta luz blanquecina cuando Lupin mira a la luna sin poder evitarlo, o este bellísimo plano de Harry mirando por la ventana del tren luego de su experiencia con el Dementor. Pero volviendo a Hogwarts, es en esta película donde cobra una profunda relevancia geográfica y estética, que será más o menos respetada en el resto de las películas. Por primera vez podemos comprender dónde se ubica cada lugar y cómo movernos entre ellos. Aprendemos que la enfermería está en el centro de la torre del reloj, conocemos el patio trasero, este que tiene la fuente en el medio, y que da a su vez al puente cubierto, una locación nueva que desemboca en un círculo de piedras desde el cual se ve la cabaña de Hagrid. Ya no hay rastro de los patios adoquinados de la primera película, sino que todo está ubicado cuidadosamente, con algunos cambios por supuesto, como el retrato de la dama gorda que antes estaba en el pasillo y ahora está en la torre de las escaleras. La cabaña de Hagrid ya no está junto a la puerta del colegio, sino que parece estar un poco más abajo. Y por supuesto, el cambio más importante es el del sauce boxeador. Obvio que estos cambios geográficos no vienen solos, sino que están acompañados por toda una renovación del diseño de arte y producción. Los uniformes cambian. Antes, las túnicas eran todas negras y la casa a la que pertenecía cada estudiante se veía reflejada en su pullover, el cual tenía unas franjas en el cuello con los colores correspondientes y también tenían las bufandas. Ahora, los pullovers se estandarizan y pasan de grises a negros, y los colores de las casas pasan a estar reflejados en el dobladillo de las túnicas. También cambia la manera de utilizarlo, que venía siendo muy formal y solemne. Ahora los estudiantes pueden usar la túnica sin el pullover abajo, con la camisa por fuera o incluso hasta sin la túnica. Este cambio estético también aplica a los otros personajes, si no, miren cómo se vestía Lockhart y cómo se viste Lupin, o las túnicas de Dumbledore, que antes eran gigantes y pesadas y ahora se viste con una túnica medio hippie livianita. Y hablando de Dumbledore, hay un nuevo Dumbledore. Richard Harris, que era el original, había fallecido hace poco y su reemplazo fue Michael Gambon, trayendo a un Dumbledore más jovial y activo, que parece más un Gandalf hippie que un mago Merlín. Este se nos presenta con un impresionante plano secuencia en el que también se le da un nuevo pedestal con una lechuza de oro y advierte a los estudiantes sobre los peligros de enfrentarse a un dementor mientras hace un truco de magia manual, algo que también se introduce en esta película y ya lo habíamos visto en la escena del caldero chorreante. Pero hablando de dementores, o si sigo linkeando así no termino más con esta película. La introducción de los dementores en la escena del tren y luego el plano en el que vigilan el castillo son casi de película de terror. El diseño de estos demonios sin rostro ni alma es imponente y aterrador, y es una lástima que no haya sido conservado en el resto de las películas. A partir de la quinta son totalmente rediseñados de una manera mucho menos interesante visualmente. Para que vean la diferencia, les dejo estos dos planos comparativos. Así se veían originalmente y así se ve el rediseño.
La música, pese a que sigue siendo del veterano John Williams, se renovó completamente, descartando todos los temas de las películas anteriores. Lo único que se conservó fue la melodía principal, pero el resto de la música tiene un aire mucho más medieval, como la melodía de clavicordio que es asociada a Peter Pettigrew ya sea cuando aparece o cuando es mencionado. También se introduce una nueva camada de sonidos que desgraciadamente también serían descartados luego, como la respiración de los dementores o el sonido de las varitas, que si antes sonaban como un rayo láser, ahora suenan como el ulular de una lechuza. El sonido de las varitas y los hechizos en esta película es lo que más extrañé en las siguientes. Un datito de color. En la escena en la que se presenta el nuevo Dumbledore aparece un coro estudiantil dirigido por un mago de muy baja estatura, quien en siguientes películas sabremos que es el profesor Flitwick. Lo curioso es que originalmente este personaje estaba pensado solo para ser el director de coro, ya que en las películas anteriores el profesor Flitwick se veía así. Aprovechando que ambos eran interpretados por el mismo actor, el equipo decidió transformar al director del coro en el nuevo diseño del profesor, descartando su look de duende mágico. Y nada, eso, seguimos. Como última cosa a destacar, antes de pasar a la siguiente, me gustaría volver un poco a la narrativa. Esta película es la que más separa el plano en capas, fusionando en uno solo más de un suceso, o por el contrario, dividiendo la acción y reacción de dos personajes sin cortar tanto entre plano y contraplano, como esta escena entre Lupin y Harry en el puente cubierto, en la que el profesor le cuenta cómo conoció a sus padres, y sin dejar de escuchar la historia y sin cortes, vemos de manera íntima la reacción de Harry. Podría seguir nombrando un montón de elementos más, pero creo que estos son suficientes para que ahora ustedes vayan a ver la película y encuentren otros por su cuenta. Así que para concluir, Harry Potter y el prisionero de Azkaban es una película creativa y arriesgada, sin miedo a faltarle el respeto a los cánones de la narración tradicional y por sobre todas las cosas, es una película infantil que no subestima al espectador. Cuarta película. Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Bueno, nuevo equipo, nueva estética. A la mierda la 3. ¿Se acuerdan de la introducción por la ventana de la película anterior? Esta película también nos deja sus intenciones bien claras desde el primer plano. Será una película más clásica, más formal y mucho más épica. Todo comienza con un traveling firme hacia el logo del estudio, con una música que suena como una especie de marcha militar llena de potencia. Es un inicio que va directo al grano, de la manera más concisa posible, como toda la película en general, sin los firuletes ingeniosos del prisionero de Azkaban. Y todo el soundtrack de la película es mucho más contundente y explosivo en general, lo cual acompaña un elemento fundamental de esta película. Todos los personajes son profundamente agresivos, todos, especialmente Dumbledore, que por alguna razón pasó de ser un viejito piola en la 3 a ser un viejo totalmente desquiciado. Y esto pasa en general con todos los personajes, la pelea de Harry y Ron, el comportamiento de Barty Crouch en general, todo lo que hace Ojo Loco Moody en cámara, el momento en que Rita Skeeter lleva a Harry al armario para entrevistarlo, y hasta la cámara de fotos es violenta. El Cáliz de Fuego es una película que avanza literalmente a las piñas, arrancando cada prueba con un cañonazo inesperado y cerrando este festival de brutalidad con la injusta muerte de Cedric Diggory. La secuencia del retorno de Voldemort es la mejor de toda la película, la más lograda, con una ambientación medio satánica en la que Voldemort recupera su cuerpo como si fuera una encarnación demoníaca. En mi primer video sobre Harry Potter dije que la 4 era la película de la que nadie se acordaba, y quiero retractarme un poco de esto porque no se lo merece. El tema es que vino apenas un año después de la 3, que había significado un salto enorme y es por eso que quedó un poco eclipsada. El diseño de producción, como los uniformes nuevos y el diseño del castillo, se respetaron bastante. Solo que se optó porque todos los personajes tuvieran el pelo muy largo, no sé si por moda porque había flowers dando vuelta o por fetiche de algún productor, que también son cosas que suelen pasar. Y hablando un poco de la narrativa, la película tiene un lenguaje cinematográfico muy formal, superior al de las dos primeras, sí, pero mucho menos intrépido que el de la 3. Si en El prisionero de Azkaban había una cámara curiosa que seguía todos esos pequeños elementos por un montón de recovecos, miren este momento. En esta escena del Cáliz de Fuego, la película nos quiere mostrar el vitral de la ventana llorando, pero la cámara no se toma el tiempo de acercarse como hubiera sucedido en la 3, sino que directamente hay un corte de acercamiento. Y así como todos los planos se vuelven más cortos, también se descartan el uso de las capas. ¿Se acuerdan de la charla de Harry y Lupin en el puente cubierto? Miren cómo se desarrolla una charla similar y en la misma locación en esta película. Ya no hay capas y ya no se trabaja tanto el tiempo adentro del plano, sino que se eligen los cortes y el amontonamiento. No es mejor ni peor, es otro estilo. La paleta de colores vuelve a ser más solemne y menos medieval, recuperando algo de los tonos cálidos de las primeras películas y también trayendo de vuelta el color verde de la cámara secreta, que ahora es el color asociado a Voldemort y a todo lo maligno. Como ya les había anticipado, el sonido ululante de las varitas es descartado y vuelve el sonido más cercano a un disparo láser.
Y como nueva adhesión, aparece el sonido de la marca tenebrosa, que es usado como leitmotiv cada vez que se hace alusión a Voldemort. Harry Potter y el Cáliz de Fuego es una película agresiva, directa y de gesta épica. Pero, ¿qué pasó después? Quinta película. Harry Potter y la Orden del Fénix. Lo primero que hay que decir es que esta película es mucho más moderna, mucho más que la 4 al menos, y recupera algunos elementos de la 3 que habían sido descartados, especialmente el look de los personajes y una paleta de colores nuevamente más azulada. En esta película no hay rastro de la gesta épica del Cáliz de Fuego, y esto ya se deja ver en la escena de apertura, donde un Harry con pocas pulgas tiene una cruda escena con su primo en una placita desolada, y ya no queda rastro de ese Dudley rosado y almidonado que habíamos visto por última vez en El prisionero de Azkaban. Ahora es un bully cruel y gigantón. Ya sé lo que me van a decir. En esta película aparece por primera vez en la silla del director una persona que no quiero nombrar mucho. Solo me voy a limitar a decir que su estilo aún se encontraba muy limitado en esta película y no llega a dañar la narrativa, porque se siente como algo nuevo y orgánico. El problema fue que ese estilo persistió hasta el final de la saga y se hizo pesado. Si en la película anterior todos eran brutos y agresivos, en esta película bajan 50 cambios. Todos se mueven con parsimonia y hablan por lo bajo. Al principio puede sentirse como un cambio fresco, pero este se vuelve un problema cuando los personajes tienen que reaccionar a cosas más impactantes. Por ejemplo, la reacción de Harry ante la muerte de Sirius es mínima. Luego de eso ya viene la batalla entre Dumbledore y Voldemort, y en el epílogo se lo ve especialmente inexpresivo y casi no se vuelve a tocar el tema, como si no le importara. Este nuevo estilo de la saga tiene un especial problema con retratar los duelos ante las muertes, es un estilo bastante apático, y encima las muertes van a ser muchas a partir de este punto. Como ya mencionamos, la paleta de colores es mucho más fría y la cámara comienza a alejarse lentamente de los personajes, dejando atrás el uso del primer plano y dando paso a una mayor cantidad de planos medios, es decir, del torso a la cabeza, y muchos planos en conjunto. A partir de acá, casi siempre vamos a ver mucha gente en pantalla, e incluso cuando haya pocos personajes en la escena, la cámara los encuadrará con mucho fondo, con mucho espacio. Lo mejor que tiene la película es la actuación de Imelda Staunton como Dolores Umbridge, con su sesgo político y su estandarización dictatorial del colegio, representada como una comedia oscura en la que el enojo por sus actos y la catarsis de los estudiantes se irán sucediendo una y otra vez. Hablando un poquito de la música, esta también se desentiende de su predecesora, siendo mucho más desenfadada y más parecida a una evolución orgánica de las dos primeras películas, con partes misteriosas y partes alegres. Los mortífagos dejan de llevar túnicas lisas y máscaras de hueso como en el Cáliz de Fuego y pasan a tener elaborados trajes de cuero con máscaras metálicas. Y si todo esto no alcanzaba para dejar en claro que esta película no está para nada de acuerdo con el Cáliz de Fuego, inclusive Harry tiene el pelo súper corto. Así como la cámara inquieta en la 3 o la épica en la 4, esta película también tiene características propias que luego no volverían a aparecer, como el uso del montaje rápido y casi caótico cada vez que Harry tiene una introspección mental. Su conexión con Voldemort es representada como un torrente de imágenes cuya conexión no es sintáctica, sino emocional. Esto me parece bien utilizado en las clases de oclumancia con Snape, porque se permiten hacer una relectura de todas las películas anteriores, pero ya se me hace un poco molesto cuando Voldemort y Harry se pelean por el control de su cuerpo, porque se vuelve un poco redundante. Un nuevo elemento narrativo es el movimiento serpentino que hace Harry cada vez que se conecta con Voldemort, cuando se retuerce el cuello y se escucha el ceseo de una serpiente, cosa que tendrá un guiño 2 películas después cuando Harry recupere esta conexión. Y también está el nuevo sonido de las varitas, que también será el que se quede en el resto de la saga, que no es ni el sonido láser ni el sonido de lechuza. Ahora es un sonido como de latigazo, que hace parecer que los magos se pelean con ramitas de sauce en vez de con hechizos. Si bien en líneas generales esta película me agrada bastante, ya tiene cositas que me empezaban a hacer mala espina. Por ejemplo, los hechizos son todos muy similares, las palabras cambian, pero los efectos parecen ser siempre idénticos e incoloros. Reducto, desmayos, expelliarmus, impedimenta, todos son como un cachetazo de luz blanca. También me hacía mala espina el hecho ya mencionado de los personajes cada vez más amontonados en el plano, y también la manera tan fría y apática y pausada con la que son retratados. Pero bueno, este será el rumbo que tomará la saga, nos guste o no. Sin embargo, para cerrar, quería destacar los mejores momentos de esta película, que para mí son las clases del ejército de Dumbledore, el duelo entre el propio Dumbledore y Voldemort, y a mí particularmente me gusta mucho toda la secuencia del principio de la película en el Misterio de Magia, con la audiencia de Harry y todo eso, pero particularmente el momento donde Harry levanta la vista en el hall de entrada y ve una imponente foto en movimiento del ministro Fudge, serio y testarudo, las connotaciones políticas como el desprestigio de los medios o el golpe silencioso que busca dar Voldemort, también son muy buenos elementos que en la siguiente película no se recuperan. Harry Potter y la Orden del Fénix es una película moderna, pausada y correcta, pero casi al borde de caer en la apatía.
Bueno, por hoy cortamos por acá. Ya vimos cómo inició la saga y en este video vimos todos los cambios de estilo que tuvo. La semana que viene llega la tercera y última parte de toda esta revisión y vamos a tratar de estudiar un poco las últimas 3 películas, que fueron filmadas casi al hilo, con unas intenciones y un rumbo mucho más homogéneo, nos guste o no. Por mi parte, me despido hasta ese momento. Muchas gracias por llegar hasta acá. Yo soy Luca y esto fue El Coleccionista de Quejas. Bye.